se dedicó a fabricar máquinas, se dedicó a las proporciones, o sea, era un técnico, tenía una mirada técnica. Sin embargo, las obras que él hizo, por el contexto en el que estaba, los encargos, porque de eso vivía, tienen que ver y son todas alusiones a temas religiosos. Pero a él en sí mismo no le interesaba mucho la cuestión. Entonces, en esta pequeña introducción llegamos a 1521, fíjense del 497 al 521. No sé cuántos de ustedes habrán nacido en el 90, pero yo nací en el 89, estamos en el 20, son casi 30, 20 y pico de años nada más, 30 y pico de años, hasta las 95 tesis de Lutero. Las 95 tesis de Lutero son un manifiesto político, eh, porque el orden social es un orden religioso, son las categorías que impone la Iglesia católica en este caso, las que determinan el orden social. Entonces Lutero escribe 95 tesis, suponemos de su puño y letra o no, y va y las pega en la puerta de la catedral. Más allá de los datos históricos concretos que sabemos, eh, el rol que cumple, el modo en el que aparecen estos textos, el contenido de estos textos, si ustedes leyeron las 95 tesis de Lutero, no sé qué tan leídas son, pero si ustedes leen las 95 tesis de Lutero y alguien de su contexto social contemporáneo les dijera sobre su fe las cosas que Lutero les dijo a sus coetáneos, el escándalo es lo mínimo. No cabe otra que agarrarlo a trompadas por desubicado, por violento, por vulgar, las cosas que dice respecto de María, de la Iglesia Católica. Es un irrespetuoso total. Sin embargo, por el contexto, por su posición social, recordemos que él era parte de lo que podemos llamar desde la perspectiva profética del grupo sacerdotal, porque él era un monje agustino. En su contexto fue visto como una discusión que hoy podríamos tener sobre política entre una perspectiva de izquierda radical y una perspectiva conservadora, de centro derecha y la ultraderecha que también existe, pero en ese momento el diálogo y la discusión era más o menos comprendiendo de que hablar de teología era hablar de política. Entonces nadie se lo tomaba tan personal hasta que Lutero se lo tomó bastante personal. Y en la dieta de Worms, frente al emperador, dice, qué pena, pero no me puedo retractar de lo que creo. Mi conciencia se exige y soy cautivo de mi conciencia. Y ahí tenemos que saltar de 1521 hasta 1648. Esta época es poco conocida desde la escuela o la tradición escolar, por lo menos en Argentina, donde muchas veces hablamos de la época colonial, el virreinato del Río de la Plata, cómo funcionaba. Pero, por ejemplo, la ciudad de Córdoba se funda a finales del 1500 y durante 80 años, hasta que termina la guerra en 1648, España está en guerra con Holanda, con los Países Bajos. España dirá Flandes a ese territorio. Desde la perspectiva española, aparece esa guerra como la Guerra de Flandes. Desde la perspectiva holandesa, aparece esa guerra como la Guerra de Independencia. Ya en 1648 tenemos el primer congreso, podemos decir, diplomático entre estados, obviamente eran príncipes, pero que se juntan a ponerse de acuerdo sobre ciertos contenidos que no pueden ser vulnerados en los territorios. Entonces aparece la primera definición legal, jurídica, internacional respecto a un Estado que hoy podemos llamar nacional, en 1648. Esa paz se consigue después de 80 años de guerra entre no solamente España y Holanda. España es importante ese momento porque España era la potencia mundial en ese momento. Eh, guerras, colonialismo, imperialismo, expansión del capitalismo, la técnica, muchas cosas que ustedes ya conocerán, pero tenemos que esperar hasta 1776, que es la declaración
de la independencia de los ahora Estados Unidos, en ese momento las 13 colonias británicas, que habían perdido los franceses una guerra contra los ingleses de los 7 años, donde se disputaban Canadá, India, África, como si nada. Y en 1789, la famosa Revolución Francesa es el primer, digámosle así, atentado a la vida de un monarca que termina con una declaración, que termina con un texto de derecho, de autonomía, de un grupo social que hasta ese momento no tenía acceso a las decisiones políticas. Entonces, 1648 hay, en la paz de Westfalia, hay naciones que se autonomizan de los emperadores a través de sus príncipes, a través de sus condes y vizcondes y reyes y reinas y una serie de títulos nobiliarios que no vienen al caso. Y en 1789 ya tenemos personas, individuos, grupos que se organizan sin tener ningún cargo nobiliario para declarar la autonomía y sus propios derechos de regular el Estado. Hago un salto para empezar a hablar de modernidad ya. En el año 1859, Darwin publica El origen de las especies. ¿Por qué me salgo un poquito de los textos estrictamente políticos? Porque para dar pie a hablar de la modernidad, necesitamos entender que ya no estamos hablando de andamios, ¿sí? Ahora empezamos a hablar de dinteles. Necesitamos estructuras capaces de darnos el espacio de entrar y salir de temas, ¿sí? Y por más que en estos acuerdos políticos internacionales, en el caso de Lutero, teológicos, políticos, ¿sí? A favor de la autonomía del individuo, a favor de la autonomía de los pueblos, a favor de la autonomía de las clases sociales, ¿sí? Tenemos un problema que es, hay otras fuerzas que están operando en el orden social que no pueden ser destruidas mediante la guerra, que no pueden ser acordadas, discutidas a través de un concilio, que no pueden ser construidas ni exigidas a través de una guerra. Porque estos acuerdos, estas normas, estas estructuras viven dentro de las personas. Y es notable que Marx, cuando retoma un poco la historia de la religión en un texto que se llama La ideología alemana, dice, Lutero había logrado luchar contra el cura exterior, ¿sí? Al precio de tener que instalar un cura dentro de cada individuo. Este movimiento político exterior de guerras, 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 guerras en Occidente, terminan empujando a los individuos a este famoso ropero. Este ropero de la privacidad, este ropero de querer correrse de la exposición y la vulnerabilidad a la que estaban expuestas en el orden exterior. En algunos casos va a ser una vulnerabilidad política porque no deciden, en otros casos va a ser una vulnerabilidad económica porque se les imponen impuestos, y así, conscripción para soldados, la esclavitud, bueno, muchos órdenes donde hay jerarquías, órdenes sagrados, que exigen a los individuos que se sometan a ciertas normas. La religión viene a ser alrededor del origen de las especies un gran bastión que aparece dentro de la modernidad que ya se estaba instalando, ha empezado a haber acuerdos, la ciencia, las academias, los estados empiezan a invertir y a desarrollar en tecnología, hay un orden social que quiere tener control sobre el conocimiento. Y en 1859, alrededor de la publicación de Darwin, del origen de las especies, aparece esta discusión central sobre el origen del orden social. Entonces, la religión empieza a discutir con la sociedad civil en un proceso que
se va a llamar la secularización. La religión ya no tiene fuerza por sí sola para imponerle a los creyentes, a sus ciudadanos en sus territorios, que se sometan a sus lógicas de fe. Entonces llegamos, de atrás para adelante, a esta definición del Estado. El Estado, dice Weber, sociólogo alemán, es la capacidad de ejercer la violencia de manera legítima. Si vamos a la historia de la iglesia o las iglesias, vemos que eso existe. Las iglesias, las instituciones religiosas, cualquiera sea su idea de Dios, su idea de salvación, si la tienen o no, en todas existe algún grado de legitimidad sobre la violencia. En el ámbito cristiano, contemporáneo, yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho, Dios al que ama disciplina. Ese tipo de justificaciones, que parecen ser casi como decir al que madruga Dios lo ayuda, son realmente órdenes sociales que existen, que operan, que disciplinan dentro de las personas. Y para esto podemos ir a leer a Foucault para entender de qué se trata esta internalización del orden social sobre los cuerpos. Pero me parece importante destacar que en el ámbito del Estado, si bien la definición weberiana dice que es el ejercicio legítimo de la violencia, hay algo un poquito más allá, que tiene que ver con el sentido común. Y me permito leerles una definición de Durkheim en un libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, que es en este contexto posterior a la presentación de Darwin y el esfuerzo por construir un acuerdo sobre el origen del ser humano como ajeno, exento de los ámbitos de la religión, donde Durkheim dice que el sentido común son ideas que llevan consigo una adhesión sin examen previo. De pronto nosotros tenemos en 1800 el concepto de razón, el concepto de racionalidad. Y el concepto de racionalidad tiene que ver con la capacidad de argumentar por fuera de los hechos en sí que esos hechos existen por algo. Si hay algo que la religión tiene, es la capacidad de explicar los hechos por fuera de los hechos mismos. Entonces, en la modernidad y el Estado se da esta disputa entre que los estados se dan cuenta de que ya no alcanza con la fuerza, ya no alcanza con la dominación de la economía, ya no alcanza con el establecimiento y el sometimiento del orden económico-social, sino que también es necesario construir acuerdos respecto a lo que creemos y lo que pensamos. Ya en la época de Napoleón, estamos hablando 1700-1800, existe, y para esto cito a Terry Eagleton, existe desde el Imperio francés, que sepa que Revolución Francesa, República, Imperio de vuelta, eh, existe ya un estudio de lo que la gente cree, que se llama ideología. Ahí surge el concepto de ideología y surge como una ciencia, como el estudio de qué cree la gente, qué creen los pueblos, qué creen las personas, a la par del surgimiento de la arqueología, por ejemplo. Pero en concreto, existe un sentido común que es racional, solamente que necesitamos argumentarlo, necesitamos construir un acuerdo en el ámbito de los estados modernos, necesitamos construir un ámbito de validación. Ese ámbito de validación es lo que trae de nuevo, es importante que sepan esto, de nuevo, la discusión sobre lo que las personas creen y lo que las personas hacen, y cómo lo que las personas hacen responde o no a lo que las personas creen. En última instancia, de lo que hablamos es del poder que tienen las instituciones en las distintas esferas del ser humano. Les menciono, como para avanzar en el año 1833,
William Wilberforce, en Inglaterra, consigue, a través del canal parlamentario, la abolición de la esclavitud. ¿Sí? ¿Cómo consigue la abolición de la esclavitud? Porque hay un concepto de ley. Sin concepto de ley no puede haber abolición de la esclavitud. La ley social, política, estatal, se impone a las ideas que tengan las personas. Por más que uno crea lo que quiera creer, la ley se impone. Para que la ley se imponga, tuvo que haber un proceso, ¿sí? Como veíamos en el ámbito de los andamios. ¿Cómo fue posible que la ley se sostuviera por encima de la racionalidad individual? Por encima, bueno, ahí está Lutero. Hubo un Lutero que se le paró al emperador y le dijo, soy cautivo de mi conciencia. Hubo un enfrentamiento concreto en el diálogo, en la discursividad, que fue un juicio. Ese juicio se dio porque existe una instancia donde cualquier acusación tiene el derecho de ser respondida. Hay que responder a por qué uno cree lo que cree. Eso no viene ni de la Iglesia Católica, ni viene de la Iglesia Protestante. Eso viene de los romanos, del establecimiento de los romanos. ¿Cómo fue posible que ese criterio de ley haya podido ser construido de tal forma como un dintel? Que todas las sociedades que vinieron después, no solamente que lo sostuvieron, lo mejoraron, lo desarrollaron, sino que no pudieron destruirlo. Y acá está el punto en el que se gira un poquito hacia dialogar de la modernidad. En la modernidad, palabras más, palabras menos, lo que tenemos es la construcción de un individuo. El individuo tiene que ser construido, tiene que ser de una manera argumental, instalado en las sociedades, así como en otros momentos se instalaron otras cosas. La modernidad instala el concepto de historia. La historia como una serie de relatos verídicos, fehacientes, fácticos, empíricos, comprobables, ¿sí? Lo que pasó y lo que no pasó. La modernidad instala el concepto de verdad como razón. Lo que es verdad no se puede discutir. Entonces, todos estos procesos, palabras más, palabras menos, son resultado de la lucha, son resultado de la imposición de los órdenes, ¿sí? Nadie va y convence a otro y otro simplemente acepta esa convención. Convencer, convención, ¿no? Hay un acuerdo, hay un rol de imponer una palabra y hay un rol de someterse a esa palabra. Eso es resultado de la historia en cuanto al tiempo, en cuanto a las guerras, en cuanto a las necesidades básicas, en cuanto a miles de cosas. Eh, pero esas tres categorías de individuo, de historia y de verdad son el núcleo duro de qué es la modernidad. ¿Sí? Los ladrillos de la modernidad son el individuo, la historia y la verdad. De ahí se desarrolla todo lo que hoy conocemos como la ciencia. La ciencia tiene miles de ámbitos, de perspectivas, de discusiones internas, pero todo está construido con estos ladrillos. Hay un individuo, que sería el investigador, que sería el científico, que sería, ¿sí? Hay una determinada verdad que está andamiada por determinada teoría, por determinada disciplina, ¿sí? Entonces, es verdad, individuo, historia, lo que surge en la modernidad. ¿Qué pasa con la religión? La religión es un fenómeno que está presente en cuanto a creencia, en cuanto a modos de organización, en cuanto a Estado, porque si pensamos el Islam, por ejemplo, y esto es algo que trabaja Brian Turner, si pensamos el Islam, en sí mismo no es una religión, es un orden político. Es un orden político donde la religión, la creencia, es parte del corpus legal, ¿sí? Y si uno mira cualquier constitución de los estados modernos, siempre están las creencias justificando los modos de organización. Los modos de organización, que si uno va al pueblo judío, es la creencia, es el Dios el que determina cómo son los procesos de purificación, los procesos, los plazos de trabajo, si se puede hacer esto, si no se puede hacer lo otro. Entonces, más allá de el origen, más allá de la funcionalidad que tenga, la religión está funcionando, está operando siempre. Solo que no es hasta la modernidad, que hace relativamente poco, que los argumentos
sobre el control social, sobre el sentido común, sobre la verdad, dejan de ser válidos por imposición desde la fe. No es que dejan de ser válidos en general. A priori, la modernidad, el Estado moderno, garantiza, por lo menos en la ley, la posibilidad de que cada quien crea lo que crea lo que quiera para adentro, no que crea lo que quiera para afuera, que crea lo que quiera en la muerte, no que crea lo que quiera sobre la vida, que crea lo que quiera en cuanto a su ficción, en cuanto a su construcción de la realidad, no en la realidad que nosotros sabemos empíricamente y científicamente que es. Bueno, la modernidad cierra su combo, su corpus teórico, sometiendo a las religiones a ser parte de sus andamios para construir otro tipo de órdenes legales. Luego, la historia, luego miles de cosas. Pero quiero mencionarles esto. Ya sé que muchos de los que me escuchan tal vez no son de Argentina, pero voy a mencionar algunas cosas que pasaron en Argentina apareadas a las cosas que pasaron, que comenté recién a nivel mundial. Pero, por ejemplo, decía Wilberforce en 1833. La batalla de Caseros en Argentina es del 1852 y la Constitución Argentina en 1853. ¿Sí? Eh, Hay un proceso constitucional resultado de 40 y pico años de caudillaje en Argentina. ¿Sí? El origen de las especies de Darwin en el 59 justifica, abona, de alguna manera tributa a que sea posible, ¿sí? eh, sostener que hay un Estado, una sociedad, una civilización que tiene autoridad, en nombre del progreso, en nombre de la razón, de someter a otros pueblos. Entonces tenemos en Argentina la guerra de la Triple Alianza entre el 64 y el 70, la batalla de Pavón un poquito antes, en el 61, que es cuando Buenos Aires conquista el resto de las provincias y lo somete a su régimen económico y político. Y al mismo tiempo, ese mismo fenómeno es el que va a hacer que Argentina se integre a esta escala planetaria, y esto lo dice Wallerstein, no yo, en un sistema mundo. Ya el planeta empieza a ser esa estructura general sobre la que se construye la teoría, la epistemología de la modernidad. Ya no es la nación, ya no es el territorio, sino que es directamente el planeta. Y la modernidad pasa a justificar su verdad, su razón, su individualidad alrededor de una escala planetaria y casi que nada se le puede escapar. Pero es interesante mencionar que nada de esto existe sin un objetivo. Hay un para qué que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos respecto a los dinteles. ¿Para qué todo esto? Yo en esto, y ahí ya estoy llegando al final de la presentación sobre Estado, modernidad y religión, el para qué se puede responder solamente desde algún punto de vista. No hay un para qué que pueda satisfacer a todas las perspectivas. No hay un para qué si no es desde un dónde, desde un quién. En esto somos hijos de la modernidad y en tanto individuo estamos sometidos a jugar con la lógica del individuo. No solamente sea que querramos o no querramos, sino porque hay un orden social, político, institucional que nos exige que así lo hagamos. Si yo cometo un delito, soy yo el que tiene que dar cuenta de por qué hice lo que hice. Y no saber no es una opción. Eh, entonces acá está la última parte de esta presentación que tiene que ver con eh, esta perspectiva, ¿sí? Esta perspectiva, digámosle, profética, pero es cristiana crítica, eh, para lo cual les comparto la última imagen de la presentación. Eh, no sé si la pueden ver. Yo ahora no los puedo ver a ustedes. Pero en el último par de dualidades, yo les había presentado las categorías realidad y ficción. La palabra ficción viene en latín. Perdón, ahí vuelvo. Un segundo. Creo que ahora sí, ¿verdad?
Eh, el par de términos realidad-ficción, donde ficción, del latín, viene de fingere, que significa amasar. Y creo que, de alguna manera, la perspectiva crítica, profética, lo que viene a hacer es a presentarse como una perspectiva responsable. Responsable en cuanto a que responde o busca responder. La perspectiva profética dialoga. La perspectiva profética interactúa. La perspectiva profética interpreta. Inevitablemente, interpretar es tomar posición. Eh, También la etimología de la palabra decidir viene de cortar, de separar dos cosas, que son otro par de categorías que yo les había presentado como el ladrillo elemental concreto. Unir y separar. La perspectiva profética en cuanto a que es crítica separa las cosas. Separa las cosas porque entiende que son parte de lo mismo. Y la mirada respecto a Estado, modernidad y religión desde una perspectiva cristiana crítica son lo mismo, aunque suene trotskista y de una campaña política. Eh, Hay una especie de acuerdo del poder, hay una especie de acuerdo del orden social respecto al pragmatismo en cuanto a ejercer el poder. Y la perspectiva crítica, profética, por lo menos lo que podemos decir como un acuerdo, que es lo que conocemos a partir del texto bíblico, ¿sí? Y desde la tradición católica más todavía, porque tienen libros como Macabeos, tienen libros como Judith, que en la tradición protestante no están. Pero hay una mirada crítica de la historia, hay una mirada crítica de qué pasó y hay una mirada crítica de qué va a pasar, que es, de hecho, nada menos que el cierre del Nuevo Testamento con un libro como el Apocalipsis. ¿Qué va a pasar? La perspectiva crítica trata de responder, decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién puede responder a qué va a pasar? Mientras la perspectiva conservadora, sacerdotal, te dice, no pienses lo que va a pasar, hace esto, hagamos esto, después Dios dirá. Y posterga y patea para después la respuesta, o se le entrega a Dios, ¿sí? O articula algún tipo de abstracción para responder. La perspectiva crítica mira lo que pasa, analiza la situación. Como ejemplos, solamente en la Biblia hay miles, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Quizás los más famosos son los que hacen alusión a la época de los profetas y los reyes, ¿sí? Desde una perspectiva hoy, digamos, conservadora de la fe, se hace mucho hincapié en Daniel, por ejemplo, o misma Esther, aunque no sé si le hace tanto hincapié, pero se los utilizan para simbolizar cómo la tradición de la fe se tiene que resistir a la imposición del Estado. En el caso de Daniel sería de Babilonia, luego los medos y los persas, en el caso de Esther también, pero nunca analizan la situación de el surgimiento de las monarquías en el reino de Israel, donde existía un sistema de jueces, un sistema de líderes por azar, literal, casi que por azar, porque si ves el caso de Gedeón, si ves el caso de Débora, etcétera, son personas que salen a responder en una situación particular y después ya está. No hace falta que se vuelva ninguna cosa. Y es muy interesante leer el libro de Jueces, la historia de Abimelech, uno de los descendientes de Gedeón, donde hace un paralelismo entre los árboles del bosque, qué tienen para dar y qué tienen para hacer, y una zarza, ¿no? Por otro lado, está el caso, para mí es paradigmático, de Jonás, donde es Dios mismo el que responde al profeta que no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, el rol profético tiene como eje eh, una mirada crítica no solamente frente a la realidad, no solamente frente al poder, sino frente a uno mismo y frente a Dios. Veamos que el caso de Jesús, como el Dios profeta que anda dando vueltas por ahí,
muchas veces, reiteradas veces, discute, no manda a callar a nadie, no prende fuego a nadie, no expulsa a nadie. Entonces, hay un rol de la palabra, del diálogo, que busca recuperar la perspectiva profética, que es el surgimiento mismo del pueblo de Israel en tanto identidad social, política y teocrática, que es un Dios que se presenta y habla. Y dice, hola Moisés, ¿qué tal? Tengo una misión para vos. Eh, Ese Dios que habla, que vive en el desierto, no tiene nada que ver con el Dios de Esdras y ni de Nehemías, que vuelven a construir un muro y un templo. Son figuras paradigmáticas que están en la Biblia para demostrar que hay una disputa, que no hay un acuerdo, que la construcción de la religión, de la creencia, es algo que se amasa. Y no significa que porque sea un trabajo humano, que porque sea una cuestión de, dirá Jesús, ¿no? De la levadura, de hacer crecer una cosa, no significa que el proceso humano sobre la creencia deshabilite lo que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, cualquiera sea, en el caso de la cristiandad estoy hablando, la perspectiva que tengamos de Dios, eso no inhabilita la acción de Dios. Entonces, como para terminar y darles voz y voto a todos ustedes, eh, me parece fundamental entender que, como dice el autor Elul, en un libro que se llama La palabra humillada, él dice lo que los cristianos, como los creyentes real de lo que Jesús dijo y no de lo que la cristiandad hizo de Jesús, los creyentes reales tenemos que tratar de responder a lo que dice la modernidad. Tenemos que tratar de responder a lo que dice el Islam, a lo que dice el budismo, a lo que dicen otras religiones. El cristianismo tiene la enorme tarea de hacerse a la sociedad. Entonces, el autor, que es Lul, plantea este último gran punto que para mí hoy en día termina siendo casi como un estigma, donde él dice, ¿por qué vamos nosotros a hablar donde el espíritu calla? Y esa perspectiva de, de sumisión radical, ¿sí? de, de alguna manera choca contra toda la construcción de la individualidad, hoy diremos a la posmodernidad, ¿no? Pero hay una construcción de la individualidad que es absolutamente moderna. La posmodernidad es el o la hijo, hija, primogénito, primogénita de la modernidad. La posmodernidad de ninguna manera atenta contra la modernidad, así como eh, perdonen por este comentario clasista, ¿no? Pero así como el hijo de un gran empresario, porque se vaya a la India a viajar, deja de ser el hijo de ese gran empresario. La crítica radica en cuál es la estructura social, económica, política y en el caso de la religión, cognitiva, ¿sí? Que domina sobre las acciones de las personas. Y la perspectiva cristiana crítica tiene respuestas, pero esas respuestas son solamente en el diálogo, son solamente en el encuentro. Como, y con esto redondeo un poco el tema, la perspectiva crítica está más preocupada en construir puertas para poder entrar y salir, en construir ventanas para que entre la luz, que en construir murallas o discutir sobre qué clase de ladrillo es el que hizo nuestra creencia. Entonces, bueno, la invitación ahora es a escucharlos, a dialogar, a discutir. Creo que en cuanto a términos técnicos sobre la modernidad, sobre el Estado, sobre la religión, es infinita la charla. Quisiera que dejemos para después, en todo caso, una discusión sobre esos temas. Me encantaría que se planteen, obviamente. Pero sí preguntarles, escucharles acerca de esta dimensión de un cristianismo crítico, profético, capaz de interpretar y responder, sabiendo que la realidad se amasa.